Este vídeo no contiene spoilers. He empezado a ver Juego de Tronos y la verdad es que podría pasarme horas hablando solo de la intro. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Primero hablemos de la imagen. La idea parece ser que era hacer un poco como el Rus, el juego ese del año de la pera. Querían representar a unos monjes escudriñando el mapa de los territorios de Juego de Tronos, pero tenían un conflicto de diseño. Si la cámara mira desde arriba se ve solamente el mapa, pero ¿qué hacemos cuando la cámara pivote e intente mostrar algo un poco horizontalmente? Se vería como el fondo de la habitación, ¿no? El sitio donde estuvieran los monjes mirando el mapa, se vería pues las paredes de la torre, se tendría que ver algo. Pero entonces la gente se preguntaría ¿qué es eso? Así que el mapa tenía que estar completamente aislado, en su propio universo. Y se les ocurrió que fuera esférico. De tal manera que cuando la cámara girase para mirar horizontalmente, siguieras viendo mapa. ¿Veis cómo se curva? Está proyectado en el interior de una esfera. Y solo hay una manera de iluminar el interior de una esfera: con una luz interna. ¿Y qué es lo que da luz al mundo? ¿Qué es lo que da energía a todas las naciones de Westeros y esos y toda la pesca? Pues el Juego de Tronos, literalmente, es casi una declaración de intenciones. Un mundo completamente encerrado en sí mismo, iluminado solamente por la ambición. Y de hecho, en la fuente de luz, que se supone que es un astrolabio, está escrita en una serie de bandas la historia de todos los Juegos de Tronos que han precedido a lo que ocurre en la serie. Se alzaron los Targaryen, cuyo emblema es el dragón, el resto de casas acabaron con ellos y luego gobernaron los Baratheon, que son el ciervo. Pero es que, y además, resulta que no hay solo una intro de Juego de Tronos, sino que hay 29 intros diferentes. Cada intro está diseñada para cada capítulo y se muestran los sitios por los que va a transcurrir la trama durante el episodio. Y sobre eso hay 3 reglas. La primera es que todas las intros deben de contener King's Landing, El Muro, Winterfell y donde sea que se encuentre Daenerys Targaryen, aunque Daenerys no salga en ese episodio en concreto. Y la lógica de eso es que el muro está en una de las esquinas del mapa y Daenerys casi siempre ronda por la otra, con lo cual la cámara panea por toda la geografía. La segunda regla es que, por temas de presupuesto, aunque alguna vez los personajes estén en una fortaleza o en una ciudad concreta, a veces solamente se muestra la capital del sitio en el que estén. Y la tercera regla es no mostrar más de 6 localizaciones en una misma intro. Fue con todo esto con lo que se dirigieron al compositor, Ramin Djawadi, y le pidieron que hiciese una canción que expresase las luchas de poder y los viajes por todos estos vastos territorios. Y eso hizo. Y lo empezó todo con una idea. Este es el primer concepto, un riff que nunca para de sonar: la lucha de poder, el ascenso al trono y la caída. Representa a todas las casas que han intentado mantenerse en el trono de hierro y que, por el tiempo o por su propia incompetencia o por la avaricia o por el hecho de que nadie puede gobernar para siempre, han ido cayendo, esperando para gobernar de nuevo. A esta figura la podemos llamar ostinato, riff o loop, dependiendo de si nos sentimos siglo XIX, siglo XX o siglo XXI. Y ya según empieza sabemos que es inestable, empieza en menor. Y de pronto pasa a mayor. Y vuelve a pasar a menor. Es completamente volátil, da una sensación de inestabilidad tremenda. ¿Os acordáis cuando vimos los acordes mayores y menores en el vídeo del retorno del rey? Mayores happy, menores sad. Los mayores eran la comunidad. Y los menores Sauron y el anillo. Pero aquí, mayores y menores son todos. Aquí no sabes dónde estás. La línea de Tolkien entre personajes buenos y personajes malos se difumina por completo. Todos los personajes son grises. ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Es Gandalf? ¿Es Sauron? ¿Qué es? Nada, no es nada. Es solo el ostinato, es solo la lucha por el trono. Y de la lucha por el trono surge el tema, basado en el ostinato.
Un cello en solitario se hace con el trono y por un momento puede tocar el tema de manera lenta, inspirada y musical. Y ¡pum! No le dejan. En cuanto respira un poco, aparece una contramelodía con el tema del Juego de Tronos para recordarle que el trono es suyo por un pequeño instante y no más. Y ahora entra un violín, una octava por encima, a hacer el tema, pero también es interrumpido una y otra vez. Y luego ya toda la sección de cuerdas. Y de pronto llega el viaje, la parte B de la canción, yendo a nuevas tierras, nuevas armonías, pero con el ostinato presente todo el rato. Y la canción concluye, como no podía ser de otra manera, con el ostinato, tocado por lo que, según dice el compositor, es un sonido híbrido entre un dulcimer y una arpa sueca. Una sonoridad misteriosa y una repetición del riff que te deja inquieto, como si fuera una pregunta, que te dice ¿y ahora qué va a pasar? Si hay un adjetivo para describir a esta intro es obsesiva. El ostinato se repite en la pieza 87 veces. Una vez por segundo prácticamente, porque la pieza dura como 1 minuto y medio. A nivel melódico, el tema principal es el ostinato alargado. Y la secuencia armónica es do menor, sol menor, si bemol mayor y fa menor. Y luego en la parte B, la melodía hace una escala descendente. Os voy a tocar el ostinato de la parte B, pero marcando mucho los agudos para que oigáis esa melodía. Y armónicamente lo que ha hecho es un cambio al relativo mayor, a mi bemol mayor, para contrastar un poco. Los acordes son la bemol mayor, mi bemol mayor, fa menor, do menor. Y luego sexto, séptimo, primero. La bemol, si bemol, do menor. La cadencia más popular de las bandas sonoras. Si os fijáis, los dos primeros acordes sugieren mi bemol mayor y los dos siguientes do menor. Porque de hecho, la bemol es a mi bemol, lo que fa menor es a do menor. Y la melodía es la misma, pero transportada. Que sí, que bueno, que ya haré un tutorial de armonías algún día. Pronto. Llegará, lo prometo. Que sí, creedme, que sí, llegará. El detalle armónico realmente significativo e importante de la canción es el que hemos dicho al principio, es la oscilación entre el mayor y el menor. Este giro tiene una sonoridad muy característica y todos vosotros, creo, habéis escuchado una canción que se basa muchísimo en esto y que de hecho está en la misma tonalidad en do menor barra mayor.
Esos giros alternan entre mayor y menor. Entre dramático y glorioso. Y una obra en la que esto se usa todo el rato y queda muy bien es en el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Y está haciendo esos cambios de entre mayor y menor. Algún día tenemos que analizar despacio este movimiento, que es lo más. Bueno, concluyendo el análisis, yo creo que de todo lo que he dicho queda clara una cosa, y es que es objetivo que la intro de Juego de Tronos es lo que suena al principio de cada capítulo de Juego de Tronos. ¡Venga, chao! Winner, 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 winner. Ah, bueno, no. Dos cosas más. Una, yo voy por el comienzo de la segunda temporada de Juego de Tronos y me está molando mucho. Me he resistido casi 7 años a verla y luego, fíjate, resulta que estaba bien, que era buena y todo. Y nada, que tened cuidado con los spoilers. No pongáis spoilers porque habrá mucha gente que todavía no haya llegado al último capítulo de la séptima. Tened cuidado con los comentarios que ponéis y que leéis. Y la otra cosa que iba a comentar, que no tiene nada que ver con nada, es que hay un concepto que se llama la esfera de Dyson, que está relacionado con todo el rollo de que el mapa de Juego de Tronos es esférico y tiene una luz en el centro. Pues una esfera de Dyson es la conceptualización de que, bueno, en algún momento la humanidad va a requerir más energía del Sol y más, y llegaría a un punto en el que a lo mejor la podría requerir toda. Y entonces una esfera de Dyson sería como envolver el Sol en una esfera capaz de recolectar la totalidad de la energía térmica del Sol. Porque al estar completamente cerrado, todo el calor que genere, excepto por lo ineficiente que sea el aislamiento, todo el calor que genere queda contenido dentro de la esfera. Y eso se podría usar como fuente de energía, rollo, dentro de miles de años, pues para YouTube, porque se subirá una cantidad de vídeo a YouTube por minuto que no van a dar los servidores con la energía que tenemos ahora mismo. Y vamos a requerir pues una estrella por lo menos. Venga, va, hasta la próxima.